englobar todo lo que es sensitivo motor, ¿no? También ya vimos el síndrome demencial, le vimos el síndrome de deterioro o el estado confusional agudo, etcétera, ¿no? O sea, han visto bastante sin darse cuenta de enfermedades. Les digo sin darse cuenta porque lo hemos visto desde el objetivo de la exploración. Ahora vamos a ver, integrar propiamente algunos síndromes con ejemplos, ¿no? Entonces, si alcanzan a ver esto, la imagen. Sí, muy bien. Muy bien, entonces son síndromes neurológicos que incluyen aspectos sensitivo-motores, ¿no? Entonces vamos a hacer algo muy parecido, ¿no? A lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Que es, empezamos, ¿no? Pasando por la neurona motora inferior en el asta anterior. Para sensitivo, empezamos en donde empieza sensitivo, que son en sus órganos receptores, y de ahí nos fuimos introduciendo hacia la médula, luego las corticoespinales, digo, el espino talámico, luego los cordones posteriores, hasta el tálamo y la corteza. ¿Sí? Aquí pues vamos a hablar de síndromes desde el cerebro hacia abajo, hasta los nervios periféricos, ¿no? Entonces, hay muchos, ¿no? Obviamente hay muchos. Vamos a hablar de los más relevantes. Sí, entonces, si empezamos en el lóbulo parietal, acuérdense que el lóbulo parietal tiene funciones, aquí lo tenemos, ¿no? El lóbulo parietal tiene funciones sensitivas ¿sí ven mi cursor? Sí, sí se ve, doctor. ¿Alcanzan a ver? Sí. Eh, en la corteza parietal ascendente es sensitiva, aunque también tiene algún componente motor. Y si es del lado izquierdo, en el lobulillo parietal superior está el cálculo. Hacia el giro angular, recuerden que está todo lo que es el área de Wernicke o comprensión del lenguaje, ¿sí? Y un poco más adelante, ya en el temporal, está propiamente el área de Hertz, que es la percepción del lenguaje, ¿no? Y si fuera del lado derecho, tendríamos aspectos de cálculo de profundidad y conocimiento de formas, ¿no? Que, por ejemplo, es muy importante para alguien que sea un artista, ¿no? El lóbulo parietal derecho. El izquierdo, pues para todos es importante, obviamente, ¿no? Por las funciones en cálculo y todo, aunque sea básico, es importante, ¿no? Pero pues para un matemático será el doble de importante, ¿no? Entonces, si nos empezamos aquí, ¿no? Yo tuviera una lesión acá, tendría yo una hemianestesia contralateral, es decir, va a tener cambios sensitivos contralaterales. ¿Por qué? Porque aquí las dos vías ya se decusaron. Va a tener pérdida de reconocimiento a través del tacto de los objetos, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije esterognosia? Sería reconocimiento de objetos a través del tacto. Asterognosia sería, pues, la pérdida de esta función, ¿no? O sea, no los puede reconocer. Acuérdense que si incluimos el privativo A, ¿sí? O le podría decir pérdida de la esterognosia, ¿no? Pero también les vale decir asterognosia, ¿no? Agrafiestesia, que pues por lo tanto va junto, ¿no? O sea, es pérdida, son sensibilidades corticales, y pues aquí está justamente que sería prácticamente contralateral a la lesión, ¿sí? Y luego tendría un fenómeno muy extraño, ¿no? Que lo llamamos fenómeno de extinción, que va junto con que se llama hemisomotopoagnosia, ¿no? Cuando le pongo agnosia, topognosia sería reconocer las partes del cuerpo, ¿no? Topoagnosia, pues sería que no lo reconozco porque tiene privativo A. Hemisoma es la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces no reconoce la mitad del cuerpo, ¿sí? Y el fenómeno de extinción tiene desorientación entre derecha e izquierda. Entonces, si yo, recuerden que todo esto de sensitivo se explora con los ojos cerrados, ¿no? Le pido que ponga sus dos dedos así, le pido que cierre los ojos, y yo como explorador le tomo un lado, le digo, dígame qué lado es. Bueno, me dice derecho. Le tomo el otro lado, me dice izquierdo. Tomo los dos lados y le pido que me diga qué lado está tomando, y pues me va a decir el lado que reconoce, o sea, del lado que no hay la lesión. Entonces, podría decir izquierdo, y aunque estoy agarrando los dos lados. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? O sea, sí podía en un punto dado decirme derecho, izquierdo, cuando lo hago por separado, pero cuando tomo los dos, podría no reconocer un lado del cuerpo, ¿no? En los grados extremos de este síndrome, incluso las personas se describen, claro que sea anecdótico, ¿no? O sea, a mí no me consta, no lo he visto, pero es anecdótico,
que pues no se rasuran la mitad de un cuerpo, se descuidan más la mitad del cuerpo, ¿no? Porque no lo reconocen, no le dan importancia, ¿no? Porque es una función cortical, ¿no? Entonces realmente no es nada más que estoy perdiendo la sensibilidad, sino también el reconocimiento de ese lado del cuerpo, ¿no? Entonces, si se van fijando, tengo agrafistesia, fenómeno de extinción, hemisomatopoagnosia, que no reconozco la mitad del cuerpo, ¿no? Y bueno, la autotopoagnosia que va junto con estas dos, ¿no? Que acuérdense que vendría siendo una nocia cortical de los segmentos del cuerpo, ¿no? Y si fuera del lado derecho, por eso dice aquí puede acompañarse, porque si no es del lado derecho no lo va a tener apraxia construccional, ¿no? Cuando ustedes le piden que haga un gráfico pues, o lo copie, no lo va a poder copiar si fuera del lado derecho, porque les digo, del lado derecho está todo el cálculo de forma y profundidad. Y además, pues podría tener, como toda lesión cortical, crisis convulsivas, nada más que las crisis convulsivas pueden ser de acuerdo a la zona afectada. Es decir, que yo puedo tener una crisis convulsiva que se manifieste eh, a nivel motor y va a ser de tipo motora. Y si esa es la corteza sensitiva, pues va a tener manifestaciones sensitivas, ¿no? Y puede o no tener pérdida del estado de alerta, ¿no? Entonces, de repente el paciente podría tener una percepción de parestesias o disestesia de la mitad del cuerpo en forma súbita, acompañado de dolor de cabeza que viene en crisis y se le repite varias veces al día, ¿no? Entonces, todo esto puede ocurrir cuando se afecta el lóbulo parietal. Vean aquí esta resonancia, ¿no? Que es de internet, yo no es una imagen propia mía, ¿no? Pero ejemplifica muy bien una lesión a nivel parietal, ¿no? Entonces vean cómo, y si se fijan acá no está tan afectado el lenguaje. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la región más parietal, pero podría estar, si la lesión fuera muy grande, estaría también afectado el lenguaje, ¿no? Por afasia de Wernicke, ¿no? Si fuera izquierda. El, el, eh, esta lesión, si se fijan, está cortical a nivel parietal, ¿sí? O sea, este es el temporal, aquí ya es frontal, aquí está el surco lateral o de Silvia, ¿no? Y vean esta lesión, esto es una resonancia, ¿sí? Si notan, y hablamos de intensidades, ¿no? Es una lesión hiperintensa, ¿la alcanzan a ver? Sí, Sí. doctor, sí se alcanza a ver. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver? Parietal izquierda, vean que aquí la R quiere decir derecha, ¿no? Y acuérdense que para fines prácticos, siempre el estudio, el paciente está viendo para arriba y los pies están hacia ustedes, ¿no? Entonces siempre esta va a ser la derecha y esta va a ser la izquierda, aunque no viniera marcado, ¿no? Este, y bueno, aquí lo estamos viendo en un corte coronal, aquí un corte axial, y la misma lesión. Ahora, esta lesión es con medio de contraste, refuerza intensamente, ¿no? Y aparte tiene centros hipointensos, ¿no? Y áreas con intensidades variables, ¿no? Isointensas y con intensidades mixtas, ¿no? Esto habla en el centro de la lesión de necrosis. Está bien delimitado y que se ve aquí abajo también. Esto corresponde a edema cerebral, igual que todo esto. Entonces, una lesión que está generando edema. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Así como se ve en esta imagen, evoca a pensar por imagen que es un glioblastoma multiforme. ¿Sí? Y yo ya les había dicho, un glioblastoma multiforme, pues es una lesión extremadamente grave, es una neoplasia cerebral y quizá la más grave de todas las neoplasias que puede haber en el cuerpo. Y es incurable por cirugía. Incurable por cualquier método, ¿no? Pero la cirugía no lo cura. Aunque lo vean bien delimitado, el tumor tiene siembras a distancia a través de las vías axonales, ¿no? Perdón, dejen colgar el teléfono porque... Un momentito.
Una disculpa, ¿eh? ¿Ya me escuchan? Sí, ya lo escuchamos. Es una encuesta por lo del COVID, lo que me querían hacer. Pero bueno, les comentaba, la lesión por sus características y por operar fácilmente, ¿no? Que yo la podría quitar fácilmente, pero generalmente da siembras a distancia, ¿no? Y pues el pronóstico es muy malo. Esta sería 100% para cirugía, ¿eh? O sea, no la dejaríamos ahí. Siempre es mejor detumorizar, en cualquier cáncer siempre es mejor quitar tumor que dejarlo, ¿no? Si se puede, ¿no? Aunque el pronóstico sea malo, pues es más fácil para la quimioterapia, para el paciente y todo, tener menos tumor que más tumor, ¿no? Es un principio lógico, ¿no? En oncología. Alguno de ustedes va a ser oncólogo, ¿no? Y la otra opción que podría ser por estas características sería una metástasis cerebral, ¿no? Es decir, que sea un tumor que llegó de otra zona del cuerpo y se instaló ahí, que puede ser de mama, de próstata, de lo que ustedes gusten, puede ser. Les digo, esos son los más comunes, ¿no? Pulmón, ¿no? Los adenocarcinomas llegan a dar metástasis también cerebrales, ¿no? Tiroides, etcétera, ¿no? Riñón, pueden dar en ese orden que se los comenté, de hecho, ¿eh? Entonces, la otra opción sería una metástasis, pues con más razón la tengo que operar, ¿no? Porque aunque sea una metástasis cerebral, las metástasis cerebrales sí se operan, siempre y cuando estén en una zona que yo las pueda quitar y sean únicas. Y cumpliría ese criterio, ¿no? Y les digo, no lo voy a curar, pero les da calidad de vida un par de años, ¿no? El glioblastoma les da 6 meses de vida. Y la otra opción sería que fuera un tuberculoma, un absceso cerebral. Hay otras opciones, ¿no? Pero bueno, se ve mal este paciente, ¿no? Esta lesión. Y puede manifestarse por esto, ¿no? Porque de hecho, pues si se fijan, no tiene hipertensión intracraneal, tiene un poquito de edema perilesional. Ahora, hay un síndrome muy específico cuando se afecta la región parietal izquierda, que se llama síndrome de Gertzmann, ¿no? Y tiene una triada clásica que es agrafia, o sea, pérdida del reconocimiento de la escritura, acalculia, no logran hacer cálculo, y la pérdida de la topognosia, ¿no? O sea, no reconozco izquierda-derecha ni la localización de mis segmentos del cuerpo del lado contralateral afectado, o sea, del lado derecho. Esa sería la triada, ¿sí? Entonces, agrafia, calcula y autotopo agnosia, ¿no? Como en el privativo de. Y ese sería parietal izquierdo. Del parietal derecho, pues más que la calculia, ¿no? Podría tener la grafia contralateral, pero más que la calculia tendría pérdidas de profundidad y de el poder dibujar o la profundidad en los objetos que yo hago, ¿no? ¿Les queda claro el síndrome de Gertzmann? Sí, doctor. Sí. Este es como el que todo el mundo conoce como síndrome parietal, pero es parietal izquierdo exclusivamente. Ahora, tiene un alto valor de localización, ¿no? O sea, si yo exploro y encuentro todo esto, pues sí hago la resonancia y todo, pero prácticamente yo ya sé dónde está la lesión, ¿no? Alto valor de localización. Acuérdense que todo esto de la exploración tenía esa finalidad. Entonces el óvulo parietal, de este caso el dominante, ¿no? Pero pues puede ser del otro lado. Y les digo, en el cerebro nada sobra, nada más tienen funciones que usamos más o menos notorias, ¿no? Ahora, hay un síndrome talámico. El tálamo, pues acuérdense que es el gran relevo sensitivo. Y en el caso de este relevo sensitivo, pues puede tener lesiones anteriores, posteriores o medias, ¿no? Cuando tengo las lesiones que me afectan justamente la región posterior del tálamo, en la región posterolateral, que pueden ser de múltiples orígenes, ¿no? Se me va a afectar los dos grandes relevos sensitivos, ¿no? Ahí recuerdo propioceptiva como la vía espinotalámica. Ahí llegan, ¿no? Y de ahí se van a la corteza ya para propiamente yo identificar el estímulo y reconocerlo, ¿no? Como una náusea. Si el tálamo tiene una lesión, pues la función esencial del cuerpo es reconocer dolor. Entonces, esa función difícilmente se afecta, pero pierde toda la modulación cortical. Y
el paciente se vuelve muy sensible al dolor, ¿no? Entonces tiene una serie de síntomas caracterizados sobre todo por dolor, pero contralateral con una gran sensibilidad del cuerpo, ¿no? Digamos, si es una lesión talámica posterolateral que afecta al lado izquierdo, pues voy a tener una alodinia, es decir, gran sensibilidad al dolor con hiperestesia y crisis de dolor intenso del hemicuerpo contralateral. Es algo muy difícil para el paciente porque es un dolor de gran intensidad, ¿no? O sea, es un dolor 10 de 10, ¿no? Y de tipo neuropático, es decir, como tipo descarga eléctrica. Y les digo, las causas pueden ser muy variables, ¿no? Pueden ser un infarto lacunar, una placa de esclerosis múltiple, un tumor, un absceso, etcétera, ¿no? Puede haber muchas causas que me afecten esta zona, ¿no? Y aunque es un síndrome muy raro, no es raro que existan lesiones causen el síndrome. La cápsula interna puedo tener una hemiparesia contralateral, pero generalmente es transitoria, ¿no? Porque si ya afectara la cápsula, sería una lesión mucho más grande. Puedo tener trastornos de movimiento, sí, porque afecta, y todo es contralateral, porque afecta a todos el cuerpo estriado, que acuérdense que tiene que ver con el sistema extrapiramidal, y podría acompañarse de movimientos coreicos y atetósicos, ¿no? Que son movimientos anormales. Pero su característica principal, esto sería desde el punto de vista, desde el punto sensitiva, yo tendría un dolor intenso a nivel del cuerpo y cara contralateral a la lesión, y este dolor da por crisis y ataques, puede variar de intensidad entre una y otra, pero aparte es susceptible a las emociones, ¿no? O sea, si el paciente ríe o llora o algo, de inmediato le viene la crisis de dolor, ¿no? Y a la hora de la exploración, aparte, yo puedo encontrar que tiene una hemianestesia global, superficial y profunda contralateral a la lesión. Como aparte ahí, ¿no? La región del núcleo posterolateral, justamente está el cuerpo geniculado lateral, digo medial, que es el relevo de la vía óptica. Acuérdense que ahí es relevo de las radiaciones ópticas y de ahí van a salir ramas hacia el mesencéfalo, lo habrán visto cuando vieron óptico y tercer par, que tiene mucho que ver con las respuestas pupilares, ¿no? Pues, si se afecta eso, también voy a tener una hemianopsia homónima contralateral a la lesión, ¿no? Entonces, si la lesión es izquierda, voy a tener hemianestesia derecha con crisis de dolor en mi cuerpo derecho, si las emociones lo pueden hacer variar, y aparte puedo tener una hemianopsia izquierda contralateral a la lesión, por cómo se acusa la vía visual. ¿Les queda claro este síndrome? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Aquí Sí. pueden ver, esto sería una imagen, ¿no? Donde pueden ver en un corte de patología y en una resonancia, ¿no? Corte coronal, un infarto lacunar a nivel del tálamo. Véanlo exactamente ahí. Y véanlo aquí en esta imagen que correspondería a esto, ¿no? El tálamo y cómo está su irrigación, ¿no? A través prácticamente, esta es la arteria basilar, esta es la arteria cerebral posterior y da algunas ramas perforantes, ¿no? Que van a la región ventral posterolateral, a partir de ramas perforantes de la comunicante posterior, ¿no? Y la cerebral posterior. Y aquí está la arteria cerebral media, que también igual da una rama hacia la región pulvinar o anterior. Muy bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Sí. Entonces, aquí pueden notar una zona de infarto, que podría dar un síndrome así. Aquí, otra vez, ¿no? Vean los relevos sensitivos, cómo llegan al tálamo y luego a la corteza, pues justamente al lesionarse esta zona, pero aquí ya están decusadas las dos vías, por eso todos los síntomas son contralaterales, ¿no? Al lesionarse esto, va a percibir siempre dolor porque el dolor es una respuesta básica del cuerpo, ¿no? Entonces, prácticamente que cualquier estímulo se va a traducir en dolor. Y por otro lado, no va a reconocer otros estímulos y además pierde toda la modulación cortical. Y aquí ven un ejemplo en otra resonancia, ¿sí? Que en el
En tomografía, esta es tomografía y esta es resonancia, ¿no? En tomografía se ve difícilmente, ¿no? Como un área hipodensa, justamente a nivel del tálamo. Vean el tálamo, un cuerpo estriado acá, ¿sí? Los ventrículos. Y en la resonancia, vean cómo se ve en T2, porque vean el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, esto es un T2, ¿sí? Se ve hiperintensa en resonancia. Tomografía, resonancia. Entonces, esto corresponde a un infarto lacunar. Les llamamos infartos lacunares porque tienen la forma de una laguna, ¿no? Dentro de todo este mar de cerebro, aquí tenemos una laguna, ¿sí? Que es la zona de infarto. Un gran infarto correspondería a toda esta zona. ¿Ya vieron enfermedad vascular cerebral con el doctor Argüelles? Sí, doctor. Sí, ya lo Entonces, vi. ya vieron algunos de estos conceptos, ¿no? Sí. Sí. Ahora, vamos a ir más abajo, ¿no? Ahora vamos al tallo cerebral. En el tallo cerebral ya habíamos hablado de síndromes alternos, ¿no? Cuando vimos motor, comentamos algunos, ¿no? Entonces, un síndrome alterno corresponde a la afección de la vía larga más un par craneal, pero como la vía larga no se ha decusado o está por decusarse, ¿no? O sea, pues la vía piramidal todavía no se decusa, ¿no? Y los haces sensitivos, pues ya están decusados, ¿no? Entonces nos da manifestaciones de esa vía larga contralateral a la lesión. Y el par craneal, pues generalmente se lesiona el núcleo y entonces me da una afección ipsilateral, o sea, del mismo lado, ¿no? Entonces, clínicamente es un par craneal afectado del mismo lado de la lesión, que de hecho el par craneal nos dice de qué lado está la lesión, ¿sí? Y una vía larga o motora sensitiva, o digo, motora o sensitiva contralateral. Y tienen un alto valor de localización. Son varios, pero vamos a describir nada más uno del mesencéfalo, uno del puente y uno vulvar, pero hay más, ¿sí? Son cerca de 12 descritos y uno puede todavía describir más, ¿no? Entonces, tenemos el síndrome de Weber, que es mesencefálico, ¿sí? Entonces, si yo tengo una lesión a nivel del mesencéfalo, que de hecho pues lo describimos cuando veíamos la vía piramidal, ¿no? Entonces, acuérdense, el mesencéfalo, ¿no? Tenemos los pedúnculos en la porción media, va bajando la vía piramidal compactada, ¿sí? Y ahí se va a relacionar con la emergencia o el origen aparente del tercer par. Las fibras cruzan por esta zona, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una lesión que me afecta justamente el pedúnculo mesencefálico, obligadamente tiene que afectar el tercer par del mismo lado, pero sería una lesión de tipo o nuclear, o sea, en el núcleo, que es en la sustancia gris periaqueductal, o del nervio, ¿sí? Si yo la tuviera supranuclear, la manifestación es diferente. ¿Sí comprenden esta terminología de nuclear y supranuclear y infranuclear? Sí. Sí. Cuando Sí. yo digo nuclear, quiere decir que es el núcleo del par craneal, ¿no? El que está afectado. Supranuclear, por arriba del núcleo o del núcleo hacia la corteza, ¿no? Entonces son todas las vías corticonucleares que controlan el movimiento o a ese núcleo. Infranuclear quiere decir que son los nervios a través de los cuales el núcleo de ese par craneal va a llegar hacia su órgano efector, ¿no? Puede ser el oído, el ojo, la cara, lo que ustedes gusten, ¿no? Entonces, si yo tengo esta lesión, me va a dar un tercer par del mismo lado. Entonces, ¿qué tendría yo de tercer par? Pues si aquí va, ¿no? Porque está el elevador del párpado, pues tengo tosis, ¿no? Va a dominar el sexto par, entonces el ojo está en abducción. El paciente refiere diplopia, B doble, ¿no? Y por otro lado, a nivel motor, va a tener en forma contralateral una hemiplegia, pero es de tipo motora, ¿no? Con un síndrome piramidal. ¿Sí? Y incluso se va a afectar la cara. Es una hemiplegia, vean en este esquema, ven el cursor. Sí, doctor. Sí, doctor. Vean cómo está afectado los 2/3 inferiores de la cara, pero respeta la frente. Esto es típico de las lesiones faciales supranucleares, ¿no? Y generalmente esas son del mismo lado de la lesión corporal, ¿no? Entonces, yo digo, tengo una hemiplegia o hemiparesia, dependiendo de la intensidad de la pérdida de la fuerza, facio, cara, corporal, nada más sería
por un facial supranuclear, la mitad del cuerpo con síndrome piramidal, y un tercer par, que en este caso, pues vendría siendo derecho, ¿no? Y entonces, los datos de tercer par me orientan a dónde está la lesión. ¿Estamos bien? Es un síndrome que de inmediato nos localiza dónde está la lesión, ¿no? O sea, si yo tengo hemiplegia faciocorporal, supranuclear facial y un tercer par contralateral, pues está del lado del tercer par, ¿no? Sí. Sí. Sí, Y doctor. Sí, doctor. las lesiones pueden ser muy pequeñas, ¿eh? Les digo, no necesariamente tengo una gran lesión. Una gran lesión acá, pues me quedo en coma, ¿no? Entonces vean, esto sería, ¿no? Y aquí vean, por ejemplo, una hemorragia. Esto es una tomografía y vean esta lesión que se ve hiperdensa, ¿no? A nivel mesencefálico. Vean el mesencéfalo, ¿no? Tiene muchos artefactos esta tomografía porque a este nivel el hueso mismo genera mucho artefacto, ¿no? Entonces se puede ver aquí la hiperdensa, ¿no? Y esto es una hemorragia parenquimatosa. Este tipo de hemorragias son muy comunes en pacientes hipertensos y así de pequeñas, porque normalmente son muy grandes, ¿no? Así de pequeñas en hipertensos y diabéticos. Los hipertensos y diabéticos hacen mucho infarto lacunar, tienen mucha enfermedad de microvaso y también hacen pequeñas hemorragias muy sintomáticas, obviamente, ¿no? Y vean aquí, pues, lo que correspondería, ¿no? A la lesión. Entonces, ese sería el síndrome de Weber. De síndromes de Weber van a encontrar muchos, ¿no? Incluso, pues es muy socorrido. Hay varias, hay una facomatosis, ¿no? Rendu, Oswald, Weber, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que este síndrome. De hecho, son autores diferentes, no es el mismo Weber, ¿no? Este es de 1860 y tantos, ¿no? Que se escribió en esa época. ¿Sí? Entonces, este se conoce como síndrome de Weber, de lo más común en los síndromes alternos. ¿Sí? Ahora, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, Sí. sí. Ahora veamos otro síndrome alterno. Ahora nos vamos a bajar al puente, ¿no? O sea, les digo, vimos corteza, Gerstmann, ¿no? Por ejemplo, de Yerin-Roussy en el tálamo. Ahora estamos mesencéfalo y ahora vamos a puente, ¿no? En el puente también las lesiones pequeñas, porque una gran lesión, acuérdense que un puente mide 3 centímetros por 3 centímetros cuando mucho, ¿no? Entonces, y es una área muy elocuente, ¿no? Va a tener, pues baja, asciende el menisco medial, baja los haces corticoespinales, ¿no? Y aparte están los núcleos del octavo, los núcleos vestibulares, los núcleos del séptimo, los núcleos del sexto, ¿no? Entonces tenemos gran cantidad de estructuras ahí. Y pues los síntomas van a ir en relación a esto que se afecta, ¿no? Entonces, se genera por una lesión en esta zona, ¿no? Lateral o ventral en el puente, ¿no? Y voy a tener por un lado una hemiplegia, pero aquí ya no va a ser fascio corporal, ¿no? Sino va a ser nada más corporal, ¿no? Aquí vean que les aclaro que respeta la cara, a diferencia de ¿sí? En este caso, sí se afecta la cara y es supranuclear. ¿Por qué? Porque todavía las vías que van al facial, los haces córtico nucleares del facial, están pasando justamente por acá. Pero aquí pues justamente se está afectando el núcleo del facial. Entonces ya me da una parálisis facial, pero del mismo lado. ¿Sí? Núcleo del séptimo par, originando paresia facial ipsilateral a la lesión. Y la otra característica que tengo por su relación tan íntima con el séptimo, ¿sí? Es un sexto par del mismo lado de la lesión. Entonces yo tengo una diplopia, ¿no? Entonces vean cómo aquí yo le pido al paciente que vea, si a este niño, ¿no? Que vea hacia su izquierda, ¿no? Y vean cómo este ojo sí logra hacer aducción, pero este no logra hacer abducción, ¿no? Entonces aquí tenemos un sexto par afectado izquierdo. ¿Sí lo notan? Sí. Sí. Sí, doctor. Ahora le pido que vea para el otro lado, le pido que vea para la derecha y no tiene problema, ¿no? El tercero, el recto interno de este lado sí funciona y el sexto, que es el recto externo de este lado, funciona muy bien. Le pido que vea a la izquierda y el recto interno de este lado sí funciona, pero de este lado ya no. El recto externo no, que depende del sexto. Alto valor de localización, tiene un sexto par, ¿no? Pero aparte podemos ver otras características en este niño, ¿no? La hendidura palpebral está un poquito más abierta, vean cómo está diferente un ojo que el otro.
esta ceja está un poco ascendida con respecto a la otra, ¿no? No puedo hablar de surco nasogeniano porque está muy chiquito y la foto no se ve bien, ¿no? Todas las características, ¿no? Pero, pues tiene datos también de un facial del mismo lado de la lesión. ¿Sí lo notan? Sí, se ve. Sería un facial periférico, ¿no? No un facial central. ¿Por qué? Porque está afectando la hendidura palpebral. Clínicamente, ¿no? Y aquí, recordemos un poquito el facial, se los voy a repasar un poco porque pues es clave para entender el síndrome, pero aparte es tan importante el facial como con su valor de localización, que no le sobra, ¿no? Entonces, veamos el puente, el cuarto ventrículo, y vean el núcleo del sexto par que está aquí. No, ¿sí lo ven? Sí, doctor. Y ese es su origen real y aquí está su origen aparente, ¿no? Va a emerger, ¿no? El surco bulbo protuberancial, en la parte más medial, ¿no? Por eso es el sexto par. Y el séptimo par, su núcleo está aquí y luego rodea para formar algo que llamamos rodeada del facial o folículo facial y luego va a salir más lateral, ¿no? Y ya aquí luego se va a relacionar con los núcleos vestibulares, ¿no? Para formar el complejo 7 y 8 y entrar por el conducto auditivo interno al peñasco y luego ya el facial seguir su trayecto, ¿no? Por todo el peñasco para salir por el agujero estilo radial, estilo mastoideo y ya distribuirse en la cara, ¿no? El facial tiene unas características muy particulares, aparte de esta relación con el sexto, ¿no? Que hacen como que lo rodea, y esto es por su desarrollo embriológico, ¿no? Al principio no estaban así. A medida que fue creciendo, se fue arrastrando las fibras del sexto por el séptimo, las fibras del séptimo por el sexto para formar esto, ¿no? Entonces, obvio que una lesión de uno afecta generalmente al otro, porque están muy cerca uno del otro, y me va a dar síntomas de tipo nuclear o infranuclear, ¿no? Si yo veo este esquema, ¿sí? Y vean, aquí es el puente, y aquí serían los núcleos del... entonces, vean cómo cada núcleo lo dividen en dos partes. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Sí, doctor. Tiene una parte superior y una inferior en este esquema, ¿sí? Y la parte superior, de esa parte van a emerger ramas que están aquí punteadas en amarillo y naranja y que van a la parte del tercio superior de la cara, inervando la región frontal y justamente el orbicular de los párpados, ¿no? Permitiendo que el ojo se cierre. La porción, y luego tiene otra rama que nada más está en naranja, que va a los 2/3 inferiores de la cara y inerva prácticamente todos los demás músculos faciales de expresión, ¿no? Excepto el orbicular y los frontales, ¿no? Entonces, la porción superior del núcleo tiene la cualidad de que tiene fibras que normalmente son cruzadas, como cualquier vía córtico nuclear motora, ¿no? Son cruzadas, pero curiosamente esa vía, además de ser cruzada, y va acá, también da fibras al ipsilateral, al del mismo lado, ¿no? Entonces, las fibras a la porción superior del núcleo, que va a la porción superior de la cara, incluyendo el orbicular, reciben fibras que son directas y fibras cruzadas, que son la mayoría. Y a su vez, del otro lado igual, ¿no? Da fibras directas o ipsilaterales y cruzadas, de tal forma que la porción superior tiene fibras tanto de un lado como del otro. En cambio, la porción inferior del núcleo nada más recibe las fibras cruzadas, no tiene fibras directas, si se fijan acá. Y por eso, la porción superior, lo está marcando acá, con naranja y amarillo, esquemáticamente, porque recibe de las dos, ¿no? Y la porción inferior, nada más o naranja o nada más amarillo, dependiendo del lado que fue, porque son las fibras cruzadas. ¿Les queda claro este esquema? Sí, sí. Entonces, esto lo vieron en facial, ¿sí lo habían comprendido bien? Sí, ya lo habíamos visto, lo de las dos raíces y... Sí, entonces por eso, si yo tengo una lesión, ¿no? del facial que sea supranuclear, me va a afectar clínicamente al facial, ¿no?
por manifestaciones, sobre todo de la rama que es cruzada, no de la rama que tiene de los dos lados, porque esta pues evidentemente todavía recibe inervación ipsilateral. Es tan importante la función de cerrar el ojo que pues evolutivamente y el ojo es tan importante evolutivamente, ¿no? Y el cerrar el ojo permite la lubricación. Si yo no parpadeo, ¿no? El ojo se empieza a secar, se ulcera y se pierde, ¿no? Entonces, en las parálisis faciales periféricas es clave lubricar el ojo en el tratamiento, ¿no? Y es tan importante esa función que la evolución y el cuerpo le dedicó energía a formar esto, ¿no? Una doble inervación, tanto ipsi como contralateral, ¿no? Nos da opciones de sobrevivencia. Sí, porque estas cosas no sucedieron por casualidad, ¿no? Son evolutivas. Entonces, aquí podemos ver las diferencias, ¿no? De una parálisis facial central y una periférica. La central se conocería como supranuclear, ¿no? Y la periférica sería la infranuclear, pero las lesiones del núcleo me dan lo mismo, dan la misma afección. Entonces, si yo tengo, si se corta la clase, descansamos 5 minutos, porque ya está a punto. Entonces, vean aquí los núcleos, y es el mismo esquema pasado, ¿no? Pero lo vemos acá. Y vean cómo la porción superior de la cara, ¿no? Y la inferior, en la lesión infranuclear, se va a afectar prácticamente toda la cara, ¿no? Y aquí lo están poniendo en gris, ¿no? Y en la lesión supranuclear, nada más la porción de los 2/3 inferiores de la cara, ¿no? La comisura labial se desvía al lado contrario, se borra el surco nasogeniano, pero aquí, pues al revés.